el corazón de Jesús para las multitudes. Podemos caer equivocadamente en una religión donde podemos operar en esta tierra, pero sin el corazón de Jesús, sin conocer el corazón de Jesús, sin saber lo que Él desea, sin saber lo que Él anhela, sin saber los planes que Dios tiene para esta tierra. Y quiero enseñar a la iglesia hoy que cuál es el corazón de Jesús para con las multitudes, cuáles son las motivaciones correctas de mi Señor para con las multitudes. Hoy en el mundo, y lamentablemente hoy en la iglesia, ver multitudes es sinónimo de que un líder, de que un político se aproveche de ellas, las manipule, esclavice su conciencia, les saque lo que más pueda sacarle de ellos. Usan las multitudes como una plataforma para su ambición, para su egoísmo. Y el corazón de Jesús es completamente diferente a lo que hoy vemos, cómo está el mundo lleno de ambición, lleno de manipulación. Yo creo que esta iglesia no pierda el sentir del corazón de Jesús frente a las multitudes, porque van a venir multitudes. Vendrá mucha gente del norte, del sur, del este, del oeste a este lugar. Pero no podemos desviarnos del corazón correcto de nuestro Señor Jesús para las multitudes. No nos equivoquemos al creer que podemos hacer la obra de Dios en esta tierra sin conocer el corazón de Jesús. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a esta tierra para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa fue la motivación correcta o la base por la cual nuestro Padre Celestial envió a su Hijo Jesús aquí en la tierra. Fue para salvarnos, fue para servir a esta humanidad perdida, fue para romper todo yugo, toda atadura, fue para sanar al enfermo, para libertar al cautivo, para traer esperanza al que la había perdido, para levantar la fe de que vienen días mejores, a cargar nuestros pecados, a librarnos de toda culpa, de toda condenación, a quitar la vergüenza, los complejos, las limitaciones y las motivaciones de Dios por la cual envió a su Hijo es amor. Solamente eso, amor. Por amor envió a Jesús, y por amor Jesús fue a la cruz. Por amor Él cargó nuestros pecados, por amor Él cargó nuestras maldades, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Los fariseos en el tiempo de Jesús creían que estaban haciendo la obra de Dios, con sus túnicas muy blancas, muy resplandecientes, guardando la ley de Moisés. Ellos creían que estaban haciendo la obra de Dios, pero se dieron cuenta que cayeron en una religión porque no conocieron a Jesús. Ellos creían que estaban haciendo las cosas correctas. Tenían la iglesia, habían sacerdotes, habían fariseos, habían levitas, estudiantes, habían rabí, maestros de la ley, pero ellos creían equivocadamente que estaban haciendo la obra de Dios. Creían que la adúltera no podía entrar a sus templos porque así era la obra de Dios. Creían que el enfermo no podía llegar, que el enfermo no podía entrar a las puertas de la iglesia, que el pecador no podía entrar, que la ramera no podía entrar, que la prostituta no podía entrar, que el que estaba lleno de lepra no podía entrar, que el que había fallado, el que había pecado no podía entrar, el adúltero no podía entrar, el que había fracasado 5 veces en su matrimonio tampoco podía entrar, el que había robado y estafado no podía entrar. Entonces ellos creían equivocadamente que así era la obra de Dios, y así se conducieron los religiosos y los fariseos por muchos años. Simplemente la iglesia era supuestamente para un grupo pequeño de supuestamente santos, de supuestos espirituales, de supuestos hombres y mujeres que guardaban la ley de Dios, mientras que el mundo estaba de sus puertas para afuera, perdiéndose, siendo influenciados y esclavos del pecado, siendo influenciados y esclavos por Satanás, dominados por el pecado, dominados por la enfermedad, dominados por un cáncer, dominados por la culpa, la condenación, mientras que la iglesia en el tiempo de Jesús le cerró la puerta al mundo
y solamente ellos se quedaron adentro de ella. Entonces ellos creían equivocadamente que esa era la obra de Dios, que así se tenía que llevar la obra de Dios, que así se cumplía la obra de Dios. Pero ¿por qué actuaron así? ¿Por qué se movieron así? Porque no conocían a Jesús. Y esto nos puede ocurrir si no pedimos urgentemente que el Espíritu de Dios intervenga en nuestra vida, trayendo revelación de quién es Jesucristo para nosotros. Las puertas de la iglesia no se cierran para el que tiene hambre y sed de Dios. No se cierran para el que cayó, no se cierran para el que falló, no se cierran para el que pecó, no se cierra para el drogadicto, no se cierra para una prostituta, no. La iglesia es puertas de Dios, puertas del cielo. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo en la iglesia para que nos sea revelado cada día el corazón de Jesús y así poder hacer la obra de Dios en esta tierra eficazmente. Eficazmente. La obra de Dios no son unos coritos aprendidos, aunque cantamos en la iglesia. La obra de Dios no es un buen traje o una falda larga, aunque venimos bien vestidos a la iglesia. La obra de Dios no es solamente llegar a la iglesia y sentarnos en una silla mientras que el mundo se nos pierde en nuestras narices. Esa no es la obra de Dios. La obra de Dios no es colocar un buen letrero en la fachada del templo para que todo el mundo vea que eso es iglesia, cuando el mundo debería determinar o descubrir quién es cristiano, no por el rótulo que tengamos fuera de la iglesia, no por el uniforme que podamos colocarnos un domingo, sino por la vida de cómo representamos a Jesús en esta tierra. Eso es iglesia. Iglesia no es un rótulo. Iglesia no es una denominación. Tú eres iglesia. Y fuimos llamados a representar a Jesús en esta tierra. No es la obra de Dios solamente poner un buen nombre a una iglesia o a un templo, o ser parte de una denominación conocida por el mundo. La obra de Dios es la salvación del mundo. Diga conmigo, la obra de Dios es la salvación del mundo. Jesús no murió en la cruz para colocar un buen rótulo en la fachada de la iglesia. Jesús no murió en la cruz para que hoy se pueda cantar 1001 alabanzas, gloria a Dios por ella. Jesús no murió en una cruz para que nuestras apariencias externas sean cambiadas mientras que el corazón sigue podrido por dentro. Jesús no murió en la cruz para una mujer vestirla de falda desde el cuello hasta el pie, mientras por dentro sigue siendo quebrantada por Satanás y por el pecado. Jesús murió en una cruz para salvarnos. Derramó toda su sangre para salvarnos. Cargó nuestro pecado para salvarnos. Esta es la obra de Dios. Y por eso el Padre fue movido a enviar a su Hijo a la tierra. Jesús no levantó departamento de servidores. Jesús no levantó ni un músico. Jesús no levantó coristas. Jesús no levantó servidores, y las tenemos. Pero la obra principal del cielo fue la salvación del mundo. Y si alguien aquí no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, entiéndame hoy que Jesús murió para salvarte. Y Él lo que quiere es salvarte. Él lo que quiere es rescatarte. Él no quiere lavarte el cerebro. Él quiere rescatar tu corazón. El mundo está agonizando. Nuestras naciones cada día se consumen. Nuestro país se consume en maldad, en corrupción. Países alrededor de nosotros están sumergidos bajo faraones. El mundo está agonizando. El mundo está en una camilla debatiéndose entre la vida y la muerte. Y la iglesia no puede ignorar el estado crítico de este paciente. Hay multitudes hoy en día que se están debatiendo entre la vida y la muerte. Hay multitudes hoy en día que se debaten su alma, el destino de su alma por toda una eternidad. Hoy cuánta gente están en sus últimos días en una clínica y no hay nadie que los visite, no hay nadie que les predique, no hay nadie que les anuncie este glorioso evangelio. Hoy tenemos multitudes que se está debatiendo el destino de su alma, el destino de su alma. Hace muchos años atrás tuvimos la experiencia con un tío. Lamentablemente había sido
infectado de este SIDA. Un hombre reacio en cuanto a los asuntos de Dios. Un hombre que se había fumado el mundo entero, mujeres tras mujeres. Pero llegó un momento en que se dio cuenta que nada podía salvarlo. Estaba postrado en una cama, cada día secándose, consumido por un pecado, consumido por la maldad, consumido por Satanás. Y en una cama él logró obtener experiencias más allá de este mundo real. Sus sentidos espirituales se abrieron. Empezó a ver cómo la muerte venía literalmente a él para llevárselo, cómo las llamas del mismo infierno le quemaban los pies. Le cuento esto porque mi mamá estaba frente a esta experiencia. Ella estaba cuidando a mi tío de esa manera. Y ella le gritaba: aquí viene ese hombre, viene por mí, ayúdame, socórreme, las llamas me queman. Y se movía literalmente en la cama como que si se estuviese quemando, y solamente estaba él y mi mamá en esa habitación. En ese momento crítico se estaba debatiendo el destino del alma de un tío. Se estaba debatiendo dónde iba a permanecer su eternidad. Pero damos gloria a Dios porque ahí estaba una hija de Dios. Ahí estaba alguien que creía en Dios. Ahí estaba alguien que estaba dispuesto a hacer la obra de Dios. Y le dijo a mi tío: mira, ¿sabes qué? Vamos a orar. Tú necesitas a Jesús en tu corazón porque Él es el único que te puede salvar. Él es el único que te puede salvar de ese infierno, el único que te puede salvar de esa muerte. Mi tío nunca fue a una iglesia, no sabe la oración del Padre Nuestro, nunca se supo los versos bíblicos, nunca se vistió para la iglesia, no sabe doctrina, no sabe lo que es orar, no sabe lo que es ayuno, no sabe lo que es vigilia. Pero ese día, en su última noche, tomó la decisión de recibir a Jesús como su Señor y su Salvador. Mi mamá le hace la oración de fe. Él recibe a Jesús y la visión ya era otra. Su semblante cambió. Y en su último minuto le dijo a mi mamá: flaca, me voy. Ya vino a verme. Y lo dijo con tanta paz, con tanta tranquilidad, con tanta felicidad. Y se logró en esa noche llevar un alma más para el Señor. El hecho de que usted esté vivo no indica que su alma está salva. La única forma de que su alma esté salva es que Jesús esté como el Rey y Señor en su corazón. Porque nadie irá al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. No son las obras, no son las buenas conductas, no es cuanto usted sepa de Biblia, es que usted crea que Jesús es el Señor y el Salvador de su vida. Usted recibe a Jesús, se definió la permanencia de su eternidad en el cielo. Por eso anunciamos este evangelio. Por eso le decimos al mundo: necesitamos a Cristo, porque Él es el único que nos puede salvar. No esperes que el mundo se ponga mejor. Es muy posible que se ponga peor, pero mientras Cristo esté en el corazón de nosotros, hay esperanza. Mientras Cristo esté en el corazón de un padre, de una madre, hay esperanza por sus hijos. La multitud no es otra cosa que la suma de muchos individuos. En otras palabras, es imposible amar las multitudes si no estamos dispuestos a amar a los individuos. Hoy tenemos iglesias que van detrás de las multitudes, pero le importa un pepino a los individuos. Tenemos políticos que le encantan las multitudes en sus campañas, pero no les importa si los mismos que le apoyaron a sus campañas están que se mueren de hambre. No pueden gozar de sus derechos en un hospital, en una clínica. Lo ponen a esperar, más rápido le llega la muerte que es algún medicamento para que se sane. El mundo está peor. Pero proclamamos este evangelio porque este evangelio está lleno de esperanza. Decía en estos días a alguien que estaba en un estado muy crítico en su vida, le decía: si Jesús me dijo que el que está muerto y cree en Él vivirá, cuanto más ahora que estamos vivos todavía podemos creer y ver la gloria de Dios. Un Lázaro nos enseñó que a un muerto puede vivir, a un muerto puede ver la gloria de Dios. Cuanto más ahora que todavía respiramos, no podremos ver la gloria de Dios, la bondad de Dios, los milagros de Dios en nuestras vidas. Necesitamos conocer el corazón de Jesús para las multitudes. Ya conmigo: Jesús no ha venido a perder almas, y la iglesia debe de tener la misma misión. Lucas 9:51, abra su Biblia ahí. Son 4 puntos, pero los versos son larguitos.
Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, o sea, decidió ir para Jerusalén. Y envió a sus discípulos delante de sus mensajeros, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos. Entienda que samaritanos y judíos no se llevaban. En eso hoy los barcelonistas con los emerecistas sí. Judíos y samaritanos no se llevaban. Pero los mensajeros fueron en obediencia a hacer preparativos para que Samaria pudiera recibir a Jesús y su mensaje. Pero dice el verso 53, mas no lo recibieron, porque su aspecto era como ir a Jerusalén, el lugar donde había esa rivalidad. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Mira lo que había en el corazón de los discípulos, mas no en el corazón de Jesús. Los discípulos fueron y empezaron a predicar y a enseñarle y a decirle a la gente: viene Jesús acá a Samaria, es el tiempo de su visitación, Dios puede hacer un milagro, Dios lo puede sanar, Dios te puede levantar, solo hay que esperarlo. Todos los samaritanos estaban bien, estaban contentos y de acuerdo con la noticia, pero solo fue hasta que se enteraron de que Jesús iba a Jerusalén, al lugar donde hay rivalidad, donde no se llevaban. Entonces, cuando se enteraron que Jesús pasaba por Samaria, pero su destino era ir a Jerusalén, le comenzaron a cerrar todas las puertas a Jesús. Todo lo que se había organizado ese día no se pudo lograr nada. Todo se cerró. Le cerraron los parques, le cerraron los estadios, le cerraron las esquinas, le pusieron prohibiciones porque aquí Jesús no va a predicar. Entonces los discípulos se molestaron porque ya tenían muy posibles semanas ahí preparando todo, hablando con los alcaldes, hablando con los municipios, hablando con las empresas para organizar algún evento y ganar multitudes de almas en Samaria, pero todo se le vino abajo. Aparentemente el ministerio de Jesús fracasó en Samaria. Aparentemente no fueron eficientes los discípulos en Samaria. Entonces los discípulos se vieron enojados y molestos porque para ellos fue una semana perdida. Hicimos tanto, tocamos tanto para que hoy Samaria le cierre las puertas a Jesucristo. Entonces en su molestia los discípulos dijeron: Señor, ¿quieres que oremos? ¿Quieres que le demos una oración? Yo sé que Dios me puede responder, y yo sé que si yo oro y pido que el fuego de Dios venga y consuma a esta gente, lo va a hacer, así como hizo Elías. Entonces el deseo de los discípulos de Jesús, de los supuestamente representantes de Jesús en la tierra, de los supuestamente que iban a continuar con el legado de Jesús en la tierra, ese era el deseo de ellos para con la gente que rechazaba y le cerraba las puertas a Jesús. Señor, consúmelos. Consúmelos. Que Dios nos libre hoy, y que hoy libre Dios a la iglesia de no haber captado el corazón de Jesús, y que en vez de salvar estemos consumiendo a la gente, que en vez de salvar estemos declarando juicio sobre la humanidad. Hoy cuánta gente nos dice: eso te pasa por no haber ido a la iglesia esta semana. Esa enfermedad es producto de no haber ido un domingo al culto. Esa pobreza es el resultado de que ya lleva más de un mes y no vas a la iglesia. ¿Y sabe quiénes te lo dicen? Los supuestos cristianos, los supuestos representantes, los supuestos santos, llenos del Espíritu, bautizados, pentecostales, los supuestamente cristianos que tienen la misión de salvar al mundo, la andan juzgando y enjuiciando a la gente que eso te pasa por no venir a la iglesia. Ese es el comportamiento despectivo y destructivo que muchos cristianos que no han conocido el corazón de Jesús hacen para con la humanidad o con las multitudes. ¿Me entiende? ¿Quieres que mandemos y descienda fuego del cielo como hizo Elías? Ni ellos habían conocido el corazón de Elías, porque Elías nunca desató fuego para matar. Desató fuego para un sacrificio. Oró para que fuego venga y consuma el sacrificio, no para que consuma a la gente. Y se olvidan que Elías, lo que hizo Elías en el monte de Carmelo, hizo que el pueblo se volviera a Dios. Aquí el fuego era para separar el pueblo de Dios. Hasta citaron mal los versos, citaron mal las historias, pero eran los discípulos.
Dile que a tuyo nos puede pasar a nosotros si no conocemos a Jesús. Podemos saber Biblia, estar años en el Evangelio, hablar unas que otras lenguas, igual andar consumiendo a la gente. De ninguna manera. Dile que a tuyo no estés consumiendo a nadie. Multitudes habían despreciado al Salvador, lo rechazaron, pero sin embargo los discípulos consideraban que Samaria entera era merecedora de juicio. Hoy, ¿cuántos creyentes creen que son merecedores de juicio? Hoy para muchos cristianos, este hermano que es Raymond, el verdadero nombre de Daddy Yankee, hoy para muchos cristianos él es del mismo infierno. Daddy Yankee es del mismo infierno, Raymond es del mismo infierno. ¿Por qué? Porque cantan reggaetón. Si ven a alguien tatuado, que ese no es cristiano. Pobrecito hombre, ¿qué vamos a hacer con el que ya está tatuado? ¿Qué vamos a hacer si mañana llega un santero por estas puertas y tatuado de la oreja hasta los pies? ¿Le vamos a cerrar? No, que esta iglesia aquí no pueden entrar de esa manera. En esta iglesia no puede entrar con esos tatuajes. Entonces tenemos unos discípulos consumiendo a la gente en vez de salvar a la gente, que fue el corazón y el deseo de mi Señor para esta humanidad. Dios no salva tatuajes. Dios busca el alma del ser humano. Hoy en día es igual. ¿Cuántos no están rechazando a Jesús en el mundo? Y eso no es lo más preocupante. Lo más preocupante es cuántos rechazan a Jesús dentro de la iglesia. Porque el mayor rechazo que tuvo Jesucristo no fue del mundo. La prostituta lo recibió en su corazón. El gadareno se humilló ante él. Zaqueo lo recibió en su casa. El publicano se convirtió en un discípulo y más tarde en un apóstol. ¿Sabe cuál fue la mayor resistencia y el mayor rechazo que hicieron a Jesús? Fue la misma religión. Los mismos cristianos, los supuestamente líderes, la supuestamente iglesia en ese tiempo fueron los mismos que rechazaron a Jesús. Fueron los mismos que gritaron: crucifíquenlo. Fueron los mismos que estuvieron detrás de los romanos para que arresten a Jesucristo. Fueron los mismos que querían tirarlo por un barranco. Fueron los mismos que en cada culto tentaban porque querían avergonzar a Jesús. La mayor resistencia, el mayor desprecio lo tuvo Jesús de parte de la iglesia. La religión en nuestra mente puede hacer rechazo y el desprecio a la obra maravillosa de Jesús. Jesús entró a la casa de Simón el fariseo y había una mujer pecadora que pasó por detrás y le lavó los pies con un frasco de alabastro, con sus lágrimas y con su cabello le secaba. ¿Y qué había el Simón el fariseo? Supuestamente era el conocedor de la palabra, supuestamente un creyente, supuestamente un líder. Le dijo: si tú fueras maestro, Señor Jesús, conocieras que esta mujer es una pecadora. Así hay mucha gente. Están más concentrados en la condición del ser humano que en el poder de Dios para cambiar cualquier condición de cualquier persona, sin importar cuán oscura esté. El problema de la religión está concentrada en la conducta y en la obra del ser humano, que en la obra de Dios para salvar. Oh sí, Señor, si tú fueras profeta, conocerías que esta mujer es pecadora. Esta mujer no debería de tocarte, Rabí. Esta mujer no debería de estar aquí, Rabí. No es digna de entrar en esta casa. Pero Jesús dijo: esta pecadora para ti, para mí me ama mucho. Y por cuanto me amó mucho, muchos de sus pecados le son perdonados. Pero tú, religioso fariseo, que me conoces de años, que supuestamente sabes la palabra de Dios, desde que entré ni un vaso de agua me serviste. Pero esta mujer, desde que entré, no ha parado de besarme, no ha parado de ponerme perfume, no ha parado de lavar mis pies. Esta mujer ha hecho más por mí que tú con toda tu religión pudieras haber hecho. No nos sorprendamos, iglesia, y yo creo firmemente que gente no tan conocedora de la palabra como personas que vienen de por años terminen haciendo cosas más grandiosas y magníficas para Dios que lo que muchos podrían hacer. ¿Cuántos hoy rechazan a Jesús? ¿Cuánta gente hoy en las iglesias aún rechaza a Jesús? Quieren un cristianismo sin cargar una cruz. Pero sin embargo, aun cuando tú hayas rechazado a Jesús, Jesús declaró juicio sobre tu vida. ¿Cuántas veces no rechazamos y le cerramos las puertas a Jesús, a las obras y al trato que Dios tiene para con nosotros?
Muchos están aquí y yo sé que Dios les ha hablado. Y yo sé que Dios les ha dicho, sírvame. Yo sé que Dios les ha dicho, sígueme. Yo sé que Dios les ha inquietado su corazón para buscarlo. ¿Y cuánto le cerramos la puerta? ¿Cuánto no le despreciamos? ¿Cuánto le dijimos, todavía no? Todavía tengo que gozar mi vida. Todavía tengo que estar en el mundo. ¿Cuántas veces? Pero te hago la pregunta, ¿Jesús declaró juicio sobre tu vida? Entonces la actitud de estos discípulos no era el corazón de Jesús. No le crea a la gente, no importa si se llame cristiana, que declare juicio sobre su vida, porque ese no es el corazón de Jesús. Sería algo contradictorio que venga un Señor a salvarnos y haya una iglesia condenándonos, que haya una iglesia, que haya un Jesús rescatando almas y haya una iglesia perdiéndolas. Pero aquí vemos el corazón de Jesús. Podemos ver su deseo intenso por salvar la humanidad. Podemos ver a un Jesús lleno de esperanza. Verso 55. Entonces, volviéndose él, los reprendió a los discípulos diciendo: ¿no sabéis de qué espíritu sois? Le estaba diciendo: ustedes no han cantado mi corazón, no han conocido mi vida, no saben por qué yo estoy aquí en la tierra, no conocen por la cual yo fui enviado en esta tierra. Los reprendió, corrigió a sus discípulos. Verso 56. Porque el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Qué le estaba diciendo Jesucristo a los discípulos? Tienen que captar mi corazón, tienen que captar ese mismo espíritu para las multitudes, porque yo no vine a perder ni un alma, sino que yo vine a salvarlas. Ya conmigo, Él vino a salvarlas. Samaria tiene una historia magnífica, gloriosa y muy poderosa. Fue una de las tierras, escucha bien, una de las tierras despreciada por los judíos, por Jerusalén. Porque Jerusalén estaba lleno de orgullo, porque Jerusalén tenía el templo. El templo estaba en Jerusalén. Entonces ellos se creían los mejores, porque todo el mundo que quería adorar a Dios tenía que viajar hasta Jerusalén y entrar al templo y adorar a Dios. Entonces los samaritanos sentían el rechazo, el desprecio de los judíos, porque ellos se jactaban de que tenían el templo de Dios. Entonces los samaritanos sentían ese desprecio y se marginaron. Y se creó esa rivalidad entre samaritanos y judíos. Por eso cuando Jesús se encuentra con la samaritana en el pozo de Jacob, le dice a esta mujer: ¿cómo tú siendo judío me hablas si no nos llevamos? Y ella habla porque ustedes los judíos piensan que solamente ustedes pueden adorar, pero nosotros no podemos porque no tenemos templo. ¿Y qué le dijo este Señor Jesucristo? Créeme, mujer, que ahora mi Padre anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En otra palabra, Dios el Padre anda buscando gente que le adore. Así no llega a la sinagoga, pero que le adore. En ese tiempo el pueblo samaritano anhelaba adorar a Dios, quería adorar a Dios, pero no podían por el rechazo de los judíos y de Jerusalén. Entonces ellos se resignaron a quedarse en Samaria. Pero cuando Jesús le dio la noticia: tú puedes adorarme donde sea que estés, tú puedes adorarme y buscarme donde te encuentras, para ella fue una gran alegría, para ella fue una gran noticia, y fue a comunicarle esa noticia a toda Samaria, a decirle: sabes, me encontré con el Salvador, me encontré con el Señor, me encontré con el Mesías, y Él nos dijo que le podemos adorar donde sea. ¿Y sabe quién era esa mujer? Una mujer que fracasó 5 veces en su matrimonio. Una mujer fracasada. Una mujer que llegó a tener 5 maridos. Imagínense la fama de esta mujer en el barrio. Ahí viene la grilla, ahí viene la bicha, ahí viene la que le pone los cuernos al marido, ahí viene la calzón flojo. Imagínate los términos despectivos que tuvieron que usar contra esta mujer. Y esta mujer estaba muy cansada, vacía, seca por dentro. Le dije: maestro, yo quiero una agua, beber de una agua donde no tenga jamás que volver a sacar de ella. Jesús le dijo: yo tengo esa agua. El que de mí bebe jamás tendrá sed. Quien bebe de mí jamás se sentirá vacío. Quien bebe de mí será lleno. Quien bebe de mí, de su interior saltarán ríos de agua viva que salten para vida eterna. Entonces esta mujer: Señor, dame de esa agua.
Y esta mujer salió a Samaria, a la misma Samaria que rechazó a Jesús, a contarle todo lo que Jesús hacía. ¿Y sabe lo que pasó en Samaria? Todos los samaritanos, la mayor parte de los samaritanos, creyeron en Jesús por la predicación de una mujer con 5 maridos. Y ese día Jesús entró en Samaria, y todos los samaritanos sentados en un parque, qué sé yo, en un coliseo, y escuchando a Jesucristo. Y yo me imagino a Jesucristo mirando a Juan y Jacobo riéndose. Menos mal ustedes los iban a matar. Y aquí está toda Samaria recibiéndome. Aquí está toda Samaria escuchando el mensaje. Aquí está toda Samaria viendo milagros. Aquí está toda Samaria recibiendo bendición. Aquí está toda Samaria siendo restaurada. Y le decía a Juan a Jacob, ¿y no que iban a traer fuego ustedes? Jesús le dijo, de esto se trata. El hecho de que me hayan cerrado la puerta un día no indica que jamás me la volverán a abrir, pero capaz me la abrirán por medio de otros instrumentos. Capaz tú vas a un barrio y te cierren la puerta. Capaz tú vas a una esquina y te cierren la puerta, pero tú no sabes si a otros sí le van a abrir. Papá, pero es que ellos están duros. Tranquilo, que en Jesús hay esperanza. Capaz a ti se ha encerrado en el corazón, pero a alguien se lo van a abrir. Amén. Yo sé que yo no soy una monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Estoy consciente de eso. Hay gente que no le gustará mi estilo para predicar, no le gustará mi estilo para vestir, no me le gustarán mis lentes, no le gustará nada. Pero hay otros capaces se sentirán identificados y bendecidos. Usted está aquí porque se siente bendecido, ¿no? Iglesia, que el rechazo ni el desprecio, como siervo de Dios que eres, no apaguen en ti la llama y la pasión por Jesús y las almas. No la apaguen. ¿Usted cree que Jesús se desanimó? ¿Usted cree que Jesús tiró la toalla y dijo, Padre, para esto me envía para que todo el mundo me rechace? Padre, para esto me envías en Samaria cuando nadie quiere oírme mensaje, cuando nadie quiere que yo entre a sus casas a orar, nadie quiere que yo entre a su casa a predicar. Jesús pudo haber tirado la toalla, pero no. Jesús le dijo, vámonos a otra aldea. Hoy me cerraron las puertas, pero hay un plan para Samaria. ¿Está listo, Padre, lo que le voy a decir? Capaz hoy sus hijos están rebeldes, hoy no quieren saber nada de Dios, pero Dios tiene un plan con ellos. Dios tiene un plan con ellos. Capaz a ti te cierran el corazón, Padre. Capaz a ti te cierran el corazón, Madre. Pero alguien hablará de Jesús y el plan de Dios se cumplirá en ellos. Tú no sabes si esta mujer de 5 maridos estuvo cuando Juan y Jacob querían traer fuego sobre Samaria. Estaban bravos, enojados, violentos, pero un día se encontraron con Jesús y todo cambió. Todo cambió. Ese esposo cambiará. Capaz a ti no te quiere escuchar, pero Dios cumplirá el propósito en él. Samaria le cerró la puerta a Jesucristo, pero Jesús cumplió el propósito de Dios en una mujer que había fracasado, con 5 maridos, que había fracasado, que había sido acusada, señalada por la sociedad. Con ella Dios cumplió un propósito. ¿Y sabe qué? Y ahí no se quedó Samaria. Oyeron un mensaje. Años más tarde, Samaria enfrentó y vivió un avivamiento. En Samaria solamente llegaron a oír un mensaje, pero con Felipe, uno de los diáconos que fueron escogidos en la iglesia de los Hechos, vieron señales, vieron milagros, vieron prodigios, vieron llenuras del Espíritu Santo de Dios. Samaria entera había recibido a Jesús, había recibido al Espíritu Santo de Dios. La misma ciudad que hace años atrás le había cerrado las puertas a Jesús. ¿Usted cree que Venezuela no va a sufrir un avivamiento? ¿Usted cree que este país no va a sufrir un avivamiento? ¿Usted cree que esos barrios que cierran la puerta a Jesús no va a sufrir un avivamiento? Lo va a hacer Dios. Lo va a hacer Dios, porque Dios cumplirá su propósito sobre nuestras naciones, sobre nuestra tierra, sobre nuestras ciudades. El rechazo de las naciones no le quita el sueño a Dios de ninguna manera. Dios lo hará y se ejecutará. ¿Por qué? Porque mi Biblia dice, naciones enteras serán salvas. Cuba será salva, Haití será salva, naciones enteras serán salvas, mi país será salva. Así que yo no me voy a desanimar, porque yo le creo más a lo que Dios dijo que a lo que está haciendo el mundo hoy. ¿Creen que el mundo no necesita a Dios para hacer llover?
Vamos a recurramos a la inteligencia artificial, recurramos a nuestras habilidades, recurramos a nuestro conocimiento, mandemos unos drones, mandemos unos aviones y que manipulemos la nube para que llueva. ¿Sabe cómo se hacía llover en el tiempo antiguo? Humillados, de rodillas. Y yo no sanaré la tierra, dijo Dios. No había llovido por 3 años y 6 meses. ¿Y sabe lo que dijo Elías? Señor, haz llover, haz llover. ¿Y qué hizo Elías? Humillado. ¿Qué hizo el pueblo de Dios? Se volvió a Dios. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Elías? Cortó a los profetas falsos. Había una nación entera humillada a Dios, y de repente Dios dijo: ahora voy a hacer llover. ¿Usted cree que esta gente puede controlar el mundo creyéndose Dios? De ninguna manera. Pero un día los mismos que quieren manipular las nubes tendrán que recurrir a Dios, tendrán que humillarse a Dios, porque sabrán que solamente Él es Dios y no nosotros. La iglesia debe de captar el corazón de Jesús. No vamos a enjuiciar a nadie. Dile que a este lado tuyo hay un Jesús para ti, que te ama, quiere salvarte, quiere restaurarte, quiere liberarte, quiere cambiar tu destino, tu vida completamente, sacarte de esa aflicción, sacarte de esa angustia. Seas libre de esa depresión, seas libre de ese insomnio que no puedes ni dormir, seas libre del afán, de la ansiedad. 2. La iglesia debe de recuperar su asignación en la tierra para las multitudes. Mateo 21:12. Vamos a ver un avivamiento. Vamos a ver multitudes. Las multitudes no son para un político, son para el Señor. Mateo 21:12. Mira lo que pasa aquí. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. O sea, la iglesia la convirtieron en un mercado. La iglesia la convirtieron en negocio. Los líderes, porque eran los líderes responsables, los sacerdotes, empezaron a ver a la iglesia como moneditas de dólar. Entonces le dijeron a los encargados, qué sé yo, bueno, mañana viene el culto dominical, vamos a hacer unos sequitos de pollo y vamos a vender y generaremos más ingresos para la iglesia. Le vamos a decir ahora a la gente que si alguien tiene cáncer, ese milagro va a costar $1,000. Si usted tiene diabetes, se lo vamos a rebajar unos $500. Venga con $500, yo voy a orar y usted se recibe su milagro. Y si no lo recibe es por su falta de fe, pero yo me quedo con el dinero. No hay devolución. Se volvió un mercader el evangelio. ¿Por qué digo esto? Porque en el tiempo de Jesús todavía se llevaba ofrendas con animales. Todavía se llevaban ofrendas con animales. Entonces venía Juan Piguave con una palomita a darle adoración y una ofrenda a Dios. Y estaba un líder en la puerta. Esa palomita está sucia. Esa palomita no sirve. Pero para que no te quedes sin adorar a Dios, tenemos unas palomas ahí blancas, bien alimentadas. Te las podemos dar. Y el hermanito Juan Pigave, ya está bien porque yo quiero adorar a Dios. Sí, pero te cuesta. Por esa paloma es para unos $200. Porque una paloma santa no la encuentras afuera en el mundo, porque las del mundo están llenas de pecado. Pero esta ahí viene todos los días al culto. Así que esta palomita está santa. Entonces la gente iba, está bien, dame $200, te doy $200, dame esa palomita. Ese era el negocio. Ese era el mercado. Entonces cuando Jesús entra al templo, le quisieron hacer lo mismo. Le falta ofrenda para Dios. Venga, que aquí le tengo una paloma. Porque nadie lo conocía. Venga, aquí te tengo una palomita para que lo ofrezca. Y Jesús dijo, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y comenzó a ver todo el panorama, como gente siendo manipulada, y como otros enriqueciéndose, como otros manipulando, esclavizando la conciencia. Y Jesús dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esta no es mi casa.
Y Jesús en su celo comenzó a volcar las mesas, le dio látigo a los vendedores, quebró el negocio, le tiró abajo las monedas en su celo. Hubo un celo por la casa de Dios, porque la iglesia en ese tiempo perdió su asignación sobre el mundo. La iglesia perdió el foco, se enloqueció, se turbó de su asignación en el mundo. Y él entra a su iglesia a disfrutar del culto, a disfrutar de una adoración, y cuando ve es un regadero en la iglesia. Puede ser cueva de ladrones, puede ser cueva de chismosos, cueva de bochincheros. Cualquier cuevita, si no es como la que Dios quiere que sea la iglesia. Verso 13, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En el verso original, lo que está haciendo Jesús es citando un verso que Dios le habló, si no me equivoco, al profeta Isaías. Le dijo al profeta Isaías: yo edificaré un templo y traeré gente de todos lados, extranjeros, de la misma ciudad, de la misma nación, gente de todos lados vendrá a esa casa, porque en ella se recrearán. En ella los enfermos van a ser sanados, los cautivos van a ser libres, el que está débil va a ser fortalecido, el que está caído va a ser levantado, el angustiado recibirá paz, el angustiado recibirá liberación, el afanado encontrará fe. La casa que yo deseo en la tierra será una casa que recreará a toda persona que llegue a ella. Cuando llega Jesús al templo no había nada de eso. Lo que se estaban recreando eran los líderes, engordando los bolsillos, manipulando a la gente. Y la iglesia seguía pobre, seguía enferma, seguía coja, seguía ciega. Y Jesús entra con su celo a desbaratar todo eso. Y le dice a todo el mundo: mi casa es casa de oración. Casa de oración. Pero ustedes la han convertido en lo que no debe de ser. Una iglesia de oración puede afectar el barrio, puede afectar una ciudad, puede afectar una nación, puede hacer que el alma más afligida encuentre paz en este lugar. Vemos el celo de Jesús para con su casa. Pero a causa, escuche bien, pero a causa de que la iglesia perdió su asignación en la tierra, las almas comenzaron a perderse alrededor de ella. El ciego estaba a la puerta, el cojo estaba a 2 metros más allá de la iglesia, la prostituta estaba a la vuelta, el sicario estaba a 5 cuadras. El mundo se estaba perdiendo alrededor de aquel templo, mientras que el templo hacía cualquier cosa menos la obra de Dios. Jesús entró entonces a la iglesia a recuperar la asignación profética. Entonces, cuando Jesús recuperó la asignación profética de la iglesia, las almas comenzaron a llegar. Verso 13 otra vez: y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vinieron a él entonces, verso 14, vinieron a él en el templo los ciegos, los cojos, y los sanó. Estos ciegos, estos cojos no estaban en el templo, porque no les era permitido entrar a la iglesia. Eran los inmundos de la sociedad, eran los vil de la sociedad, las escorias de la sociedad. No podían entrar. Pero dice que cuando Jesús recuperó esa asignación, los cojos comenzaron a llegar, los enfermos comenzaron a venir, los ciegos comenzaron a llegar, las prostitutas comenzaron a acercarse, porque se dieron cuenta que ahora la iglesia estaba recuperando la asignación por la cual fue enviada a esta tierra. Somos luz del mundo. Isaías dijo que muchos pueblos vendrán y dirán: subamos a la casa de Jehová. Estos cojos, estos ciegos no podían encontrar su milagro afuera en el mundo, pero se dieron cuenta que dentro de la iglesia lo podían conseguir, y gratis. Entonces llegaron los ciegos, llegaron los cojos, y hubo un culto de sanidad en ese día. Enfermos se sanaban. Y miren lo que sigue a continuación. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos clamando en el templo, diciendo: Hosana al Hijo de David. Cuando una iglesia recupera esa asignación, diga conmigo: la adoración no desaparece. Yo veré jóvenes apasionados,
Yo veré jóvenes adorando, amando a Dios, sirviendo a Dios. Y dice que los líderes se indignaron y le dijeron: oye lo que estos dicen. Y Jesús le dijo: ¿nunca leíste que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Jesús entró en una iglesia a recuperar su asignación profética. Declaro en el nombre de Jesús, cuando la iglesia recupere su asignación profética, veremos los milagros, veremos las señales, veremos la adoración restaurada y las multitudes empezarán a llegar. Ya conmigo, las multitudes empezarán a llegar. Esta casa debe ser un hospital para almas enfermas. Esta casa es una casa de restauración. Si tú has caído, si te has ido y has regresado como más de 5 veces, no importa, sigue viniendo. Dios va a hacer la obra. Dios te va a levantar, Dios te va a sanar, Dios te va a restaurar. Él es bueno. Como le dije a alguien que estaba a punto de morirse, por cierto, se murió. Esta persona me decía: pastor, yo me fui y no quería regresar. Me llevaron al hospital. Me fui. Y me dice: yo entré a un lugar hermoso, maravilloso, qué paz. Ahí no había dolor, no estaba llorando, no estaba angustiado. Pero creo que la enfermera puso en mi oído la voz de mis hijas y me desperté y regresé. Entonces le dije: si Dios ya te hubiese querido llevar, te hubiese llevado. Pero si te tiene aquí es porque vas a ver la gloria de Dios, vas a ver un milagro, vas a ver a tus hijas crecer, vas a ver a tus hijas casarse. Pero está aquí de casualidad. Hay un propósito que Dios tiene para su vida. No me importa si usted me dice: pastor, pero conmigo, si yo he hecho esto, yo he hecho cosas malas, yo he dañado a la gente. Sí, contigo, Dios hará contigo cosas grandes, cosas maravillosas, cosas poderosas. Conozco pastores que en su vida sin Cristo eran sicarios. Conozco pastores que no tenían problema de matar a una mujer embarazada y hoy son pastores. Dios los cambió, Dios los transformó completamente. Dios cambió mi vida, transformó mi vida y la va a hacer contigo también. Porque esta es la obra de Dios: salvar el alma perdida, restaurar al que está afligido, al que está roto, al que está quebrado, levantarlo. Si tú pecaste, ya tienes una razón más por la cual venir a la casa de Dios. Pero ¿sabes lo que hace Satanás? Mentir, engañar. ¿Con qué cara vas a la iglesia? ¿Cómo te van a ver los hermanos? Dile que a tuyo: con los únicos ojos que tengo. ¿Y qué va a decir el pastor? Me alegra verte, eso te va a decir. Es que me voy a sentir raro. Tú te sientes raro porque crees las semillas mentirosas de Satanás. Pero si tú entiendes que esta es una casa de amor, de restauración, correrás a ella. Cuando Salomón instauró el templo, él elevó una oración, casi un capítulo entero de oración: Señor, si tu pueblo pecare y vinieren a esta casa y se arrepintieren, tú restáuralos. Y cuando Salomón hizo una oración, Dios se le apareció y Dios le dice: he escogido esta casa para que esté mi nombre perpetuamente. Si así la dedicas, créeme que yo estaré ahí. Usted falló, usted pecó, usted le dio la espalda a Dios, hizo lo que no debía de hacer, ha hecho cosas malas, ha dañado, ha defraudado. Está en el mejor lugar hoy. Amén. Si usted se arrepiente, se humilla ante Dios, Dios mostrará su misericordia y su gracia para con usted. Amén. La iglesia no es un museo de santos donde usted va a encontrar a las mejores personas, más santas, más espirituales. No. Todos somos de carne y hueso. Todos necesitamos a Dios. Desde el pastor hasta el último allá en la puerta, todos necesitamos a Dios. Estamos aquí porque necesitamos a Dios. Estamos aquí porque entendemos que sin Él no podemos vivir. Estamos aquí porque sabemos que Él es el único que nos puede cambiar, nos puede transformar, nos puede sanar. Amén. 3. Un corazón compasivo. Marcos 6:30, por favor. Marcos capítulo 6, verso 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús
y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Los apóstoles, muy emocionados, porque empezaron a decirle a Jesús cómo le fue en su evangelismo, cómo le fue en su casa de luz. Le dijeron: mira, la gente estaba llorando, decían, unos se sanaban, otros estaban siendo libres, y emocionados contándole. Mira lo que dice Jesús, y les dijo: vengan conmigo, vámonos a un lugar desierto y vamos a descansar ahí un poco. Qué lindo mi Jesús para con sus discípulos. Dile que tuyo, a veces te lleva a un desierto es a descansar, no a sufrir, a descansar, a que reposes. Venid vosotros aparte de un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. O sea que eran Jesús y 12 apóstoles que no habían comido. Diga conmigo: no habían comido. Ellos estaban parados en una esquina y venía un enfermo, ellos oraban y se sanaban. Dice la Biblia que la gente iba y venía, iba y venía, iba y venía. Entonces, mientras conversaban, la gente se iba sanando. Mientras dialogaban, ellos iban orando, ellos iban predicando. Estaban tan saturados de trabajo y de actividad, sirviendo al Señor, que no tenían tiempo ni para comer. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Es lo más maravilloso. Quien lo ha hecho, lo ha experimentado, es lo más maravilloso. Es lo más gratificante de saber que estoy sirviendo a Dios. Entonces los discípulos estaban, imagínate el Pedro el dragón, hablaban ya en lengua a su estómago, pero seguían sirviendo, predicando, enseñando. La gente iba y venía, la gente iba y venía. Vamos a orar y a creer que así sucederá en esta iglesia. La gente va y viene, va y viene, va y viene, va y viene. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos. Los de la ciudad vieron a dónde se iba Jesús. Los de la ciudad vieron a dónde iban todos los discípulos. Dile cada tuyo: cuando hay hambre y sed de Dios, la distancia no importa. Pero cuando no hay hambre y sed de Dios, la distancia siempre será una excusa. Porque cuando hay que ir a la playa nunca nos quejamos. Cuando la enamorada vive en la Reconchinchina tampoco nos quejamos. Vive en los barrios más peligrosos y allá vamos, blindados, pero allá vamos. Pero la iglesia está lejos, pastor. A su nombre. Pero cuando hay hambre, la distancia nunca es un impedimento. Cuando hay hambre y sed de Dios, ¿saben por qué? Porque su trabajo podrá estar muy lejos, pero usted va a trabajar porque necesita. Yo estoy aquí porque necesito. Amén. ¿Sí o no? Que así llueva, usted se levanta a trabajar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que así le duela la cabeza, usted va y trabaja. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que usted se levanta con ganas de no trabajar. ¿Sí o no? Igual está ahí metido. Así está enfermo, así le hayan detectado gastritis, así no haya dormido ayer anoche, está ahí trabajando de mañana. ¿Por qué? Porque necesita el salario. ¿Se dan cuenta? Que cuando hay necesidad no hay excusas. Cuando hay hambre y sed de Dios tampoco hay excusas. Uno va, viaja. Gente de Durán va a estar llegando a este lugar. Gente de otros cantones van a llegar un domingo en la mañana. ¿Por qué? Porque hay hambre y sed de Dios. Tengo gente en La Libertad que me dicen: pastor, voy a ir un día estos a la iglesia. Imagínate, se comen hora y media de viaje, casi 2 horas de viaje, para llegar un domingo a recibir una palabra e irse lleno de la palabra de Dios. Cuando hay hambre y sed, dile que a tuyo, la distancia nunca es excusa. Amén. Entonces la gente de la ciudad se fue al desierto, porque dijeron que Jesús iba al desierto. Dijo: vamos al desierto, vayamos con él también. Y llegaron primero, yo no sé si se fueron en avión, pero llegaron primero que Jesús y los discípulos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos. Porque mira lo que dice: porque eran como ovejas que no tenían pastor.
y comenzó a enseñarles muchas cosas. Habían multitudes que no estaban siendo atendidas ante los ojos de Jesús, multitudes dispersas, no tenían un guía, no había una dirección, no había un pastor que los cuidara, no había un pastor que los velara, no había un pastor que los alimentara, que le trajera el pasto que el pueblo necesitaba. Entonces el deseo de Jesús y la compasión de él dijo: Señor, hay tanta gente y tan sin pastor, sin que nadie las cuide, sin que nadie las proteja, sin que nadie les dé de alimentar espiritualmente. Jesús vio las multitudes y el corazón de Jesús fue compasión. Diga conmigo, compasión. No fue el corazón que hoy muchos hombres puedan tener de ambición. Bueno, es la mejor oportunidad, hay miles de personas, hay 15,000 personas, y le voy a decir que hoy es un día de milagros, y el que quiera milagro, el milagro cuesta de 100 para arriba. Imagínate cuánta plata se hubiese metido Jesucristo ese día. Pero ¿saben lo que pasó? Jesucristo no recogió ni un solo centavo. No se aprovechó de la multitud, sino que Jesús dijo: vamos a dar, vamos a bendecir, vamos a nosotros vaciarnos, vamos a nosotros ser de bendición a la multitud. ¿De quiénes eran? 12 siendo de bendición a casi 15,000 personas. Dile que a tuyo, Dios con uno puede hacer cosas maravillosas. Tengo compasión. Jesús le estaba enseñando a los discípulos que la prioridad era el reino de Dios, aunque ellos tenían hambre también. Jesús también le estaba enseñando cómo debe ser vista la multitud, y la multitud debe ser vista con compasión. Vio la gente con compasión, y dice que comenzó a enseñarle muchas cosas. Verso 35: y cuando ya era muy avanzada la hora, ya era de noche, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto, mi Señor, y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Ya estaba anocheciendo. Es muy posible que ya era muy difícil conseguir alimento a esas horas de la noche. Y uno de los discípulos dice: Señor, si los despedimos ahora, no tendrán dónde comprar pan. Diga conmigo, pan. Jesús dijo que Él era el pan de vida. Y hay una enseñanza muy poderosa con esto. Jesús le dice: ellos no tienen necesidad de irse. Ellos no tienen necesidad de ir a comprar pan. Ellos no tienen necesidad de ir a buscar pan en otro lado. Están aquí. Yo soy el pan que da vida. El que me come vivirá y no tendrá hambre ni sed jamás. Jesús le estaba enseñando a los discípulos que todos los recursos que había, que eran necesarios para la extensión del reino de Dios, lo tenía mi Señor Jesucristo. Que mi Señor Jesucristo tenía el pan que a la multitud le hacía falta. Que mi Señor Jesucristo tenía la palabra, el mensaje, la vida y la presencia que a las multitudes les hacían falta. Jesús estaba más concentrado en la salvación de las almas de las multitudes que cualquier otra cosa que esa gente podía conseguir para alimentar su hambre. ¿De qué nos sirve recibir milagros si nos vamos a perder al final del día? ¿De qué nos sirve tener recursos si al final del día nos vamos a ir para el mismo infierno? ¿De qué nos sirve ser ricos, prósperos, millonarios si nos vamos a perder? ¿De qué nos sirve? Entonces esa era la preocupación de Jesús. Jesús les dijo: bueno, ustedes tienen hambre, pero yo tengo el pan. Yo tengo el pan que da vida. No tienen necesidad de ir afuera a comprar y a conseguir pan. Quédense aquí que yo les voy a dar el pan. Yo soy el pan que da vida. Dile que tú, y aquí tú vas a recibir el pan que da vida. Aquí tú serás saciado. Aquí tú serás suplido. Aquí tú serás bendecido. Dios te va a dar la fe necesaria para traer los milagros y los recursos que tú necesitas. Pero los discípulos: despídelos, Señor, despídelos. Jesús dijo: no vamos a despedir a nadie. Jesús les dijo: van ustedes a darles de comer. Jesús ya sabía que no había dinero. Jesús ya sabía que no había pan. Jesús ya lo sabía. Pero sin embargo Jesús les dijo: denle ustedes de comer. Le estaba diciendo a los discípulos, a 12 discípulos, con el gran desafío de alimentar a 15,000 personas: denle ustedes de comer.
Ellos dijeron: Señor, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Le dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id a verlo, id y verlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Jesús le estaba enseñando que la fuente de toda provisión era Él. Recuerden que estos discípulos trajeros, medio chinos andaban, no habían comido, no había los recursos. Ellos no tenían los recursos para dar de comer a 15,000 personas. Se dejaron llevar por la condición natural que los rodeaba. Se dejaron llevar por su realidad aparentemente. No había recursos, no había el dinero, no había el dinero suficiente para dar de comer a tantas personas. Pero sin embargo Jesús les dijo: denle de comer. Imagínate que Dios nos pida algo cuando no tenemos. Que Dios nos pida algo cuando no hay. Que Dios nos pida algo cuando aparentemente creemos que no lo tenemos. Dale de comer. Pastor, pero ¿cómo quiere que yo sirva si yo también tengo necesidad? Pastor, ¿cómo quiere que yo salga a las calles y bendiga a alguien si yo también estoy pasando hambre? Pastor, ¿cómo usted quiere que yo vaya y predique y no tengo ni para la gasolina? Jesús lo sabe. Y sin embargo, sabiéndolo, Jesús le dijo a los discípulos: dale de comer. Tenemos esa fe para saber que aun cuando yo padezco, sirvo para bendecir a alguien. De saber que aun cuando yo paso dificultad, puedo seguir siendo bendición para otro. Que saber que aunque yo pueda pasar hambre, yo puedo dar de comer a alguien. Pastor, pero ¿qué Dios para más inconsciente? ¿Qué Dios para poco que nos entienda? No, Jesús le estaba enseñando al discípulo fe. Diga conmigo: fe. Diga conmigo: en una palabra de Dios está escondida la provisión que yo necesito. Pedro había pescado toda una noche y no pescó nada. Su habilidad no le funcionó. Su capacidad para pescar no le funcionó. Llegó todo berrinchudo a la orilla, tiró las redes cansado, no pesqué nada una noche. Pero sin embargo Jesús le dijo: Pedro, vámonos más adentro. Pedro le dijo: Señor, pues si de allá yo vengo y no he pescado nada, vamos más adentro. Se treparon en la barca. Pedro fracasado, ni un pescado, ni un bagre, nada, ni una bota del mar consiguió. Pero sin embargo dijo: vamos mar adentro. Se embarcaron, fueron. Y cuando estaban en medio océano, Jesús les dijo: tira la red. Y Pedro le dijo: Señor, si hace media hora tiré la red aquí y no pesqué nada. Recuerda que Pedro no era un ignorante en el ámbito de la pesca, era profesional en su pesca. De eso alimentaba a su familia. Era el negocio y la empresa de Pedro, la pesca. Él sabía dónde y cuándo el clima estaba a favor, cuándo y a qué hora se podían conseguir los peces. Pedro sabía que ya no había pez. Señor, vine y no hay nada. Pero Jesús le dijo: tira la red. ¿Y sabe lo que dijo Pedro? En tu nombre. En tu nombre. Lo voy a hacer porque tú lo dijiste. No lo voy a hacer porque veo peces. Es que no servimos porque yo vea recursos. Yo sirvo porque Él me lo dijo. Es que yo no hago las cosas porque vea que estoy suplido. Yo lo hago porque Él me lo pidió. Fuera fácil tirar la red cuando yo veo unos peces nadando por ahí. Pero Pedro no dijo eso. Yo lo tiraré porque tú lo dices. En tu nombre lo haré. Ya conmigo, el nombre de Jesús tiene suficiente poder. No poder de lo que podemos creer o lo que podemos imaginar. Pero dijo: en tu nombre lo haré. Y cuando tiró la red, dice que la red se rompía porque se llenó de peces. La barca de Pedro estuvo saturada de peces, que Pedro tuvo que llamar más barca porque la bendición era abundante. ¿Qué si Pedro no hubiese creído en la palabra de Dios? ¿Qué si Pedro no hubiese creído en el nombre de Dios? Ese día Pedro se acostaba sin dinero. Ese día Pedro se acostaba fracasado. Pero gloria a Dios que creyó. Diga conmigo: creyó. Lo mismo puede pasar contigo si tú crees en la palabra de Dios. Una sola palabra te puede bendecir, te puede sanar ahí donde tú estás sentado, te puede levantar, te puede restaurar. La palabra de Dios tiene poder. En su nombre Dios va a traer bendición. Jesús sabía que no había no había panes, no había peces. Jesús lo sabía, pero sin embargo le dijo: denles de comer. Quitémonos los argumentos
falsos de nuestra cabeza. Señores, que cuando me llegue dinerito lo voy a hacer. Cuando me llegue dinerito voy a sembrar. Cuando me llegue dinerito voy a ayudar a alguien. Cuando me llegue dinerito, dile que tuyo tienes lo suficiente para bendecir a alguien. No limitemos la provisión de Dios. No limitemos los recursos de Dios. Dile que tuyo cuando no hay. Dile que tuyo, voltea que está lo tuyo. Dile cuando no hay. Es la mejor oportunidad para ver la mano de Dios. Es la mejor oportunidad para ver los milagros. Es la mejor oportunidad para ver la maravilla de Dios. Los momentos oscuros. ¿Sabes qué pasa en las noches? Se aprecia mejor una luna. Se aprecia mejor las estrellas. La luz se aprecia mejor. Lo diga conmigo: en mis peores noches yo veré la luz del rostro de mi Dios. Yo veré su gloria. Yo veré su mano. Amén. Cinco panes, 2 peces nada más tenemos. Y mira lo que dijo Jesús. Diles que se recuesten, que se sienten, que se acuesten en el piso, y ármame grupos de a 100 y de a 50. Y alguien decía: pero con estos pocos panes y pocos peces. No, diles que se acuesten. Entonces los discípulos empezaron a rescatarlos por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces dice la Biblia, 41, tomó los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Diga conmigo: la bendición de Dios es abundante. Diga conmigo: es abundante. Recuerde, discípulos no habían comido, pero al final les quedó hasta para el calentado. Mira, lo poco que tenemos y lo usamos en la mano de Dios nunca quedará sin una gran cosecha. Va a haber una cosecha. Vendrá una cosecha. Jesús le enseñó que Él es la fuente de toda provisión. Jesús le enseñó que este mundo está buscando un pan, pero que no tienen que comprarlo. Usted no tiene que comprar la salvación con sus obras. Pastor, ¿qué tengo que hacer para recibir a Jesús? Pastor, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No, solamente creer. Jesús es el pan que da vida, y Jesús repartió ese pan a los discípulos para que ellos también suplan de pan a las multitudes. El mundo está en un desierto, está con hambre y sed de Dios, pero no sabe dónde conseguirlo. ¿Por qué? Por la carencia de discípulos al tratar de compartir este pan que da vida. Jesús les enseñó a los discípulos que Dios paga bien cuando se sirve en su reino, que cada recurso que usemos para la extensión de su reino producirá una gran cosecha. Diga conmigo: producirá una gran cosecha. 4 y último, que los siervos de Dios se levanten para recoger la cosecha. Que los siervos de Dios, repita conmigo, que los siervos de Dios se levanten para recoger la cosecha. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. La entrada de la 8, la Sergio Toral, el Guasmo, Bastión, todas las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús es el fiel ejemplo de evangelismo. Jesús es el fiel ejemplo de amor a las almas. Jesús es el fiel ejemplo del plan de salvación. Jesús no esperaba que las multitudes lleguen a Él. Jesús salía a buscar las multitudes. Jesús salía a buscar al individuo. Jesús salía a buscar al enfermo. Jesús salía a buscar al necesitado. La misma compasión de Jesús lo movía a Él a las calles.
de saber que hay gente que estaba muriendo, que estaba siendo condenada por el mismo infierno, y que solamente Jesús tenía la solución para su vida condenada. Lo que movía a Jesús a las calles era la compasión por cada alma, saber que estaban condenados por sus pecados, tenían asegurado un puesto en el infierno, y fue la compasión de Jesús lo que lo movió a ir a las multitudes a salvarlas. Ayer les contaba al grupo de líderes un testimonio que ocurrió en pandemia. Yo sé que con muchos también le ha pasado. Le decía a la iglesia, a los líderes: si ustedes no salen de sus cuatro paredes, su corazón no se les va a sensibilizar. Mientras estemos preocupados en nosotros mismos, seguiremos duros, egoístas, llenos de ambición. Le dije: salga a las calles, vaya donde hay necesidad, y usted hasta pedirá perdón a Dios por sus quejas. Pastor, es que usted no entiende mi situación. Hay otros peores. En plena pandemia, en pleno auge de este COVID, donde se había prohibido las reuniones familiares, donde ya no se podía ni saludar ni tocar las manos, donde había que 2 metros de distancia, mascarillas, el gel, los tecitos de jengibre, y cuánta vacuna la gente se puso. Por ende no había cultos, la iglesia se cerró, y todos los cultos que hicimos lo hicimos en vivo. Mucha gente, muchas almas que ganamos antes de pandemia se retiraron, y casi que después de pandemia casi que hemos vuelto a empezar. Nos sirvió la pandemia de una gran lección. Pero me acuerdo que en esos tiempos de pandemia le dije a unos hijos especialmente: hijo, necesito que me acompañes, vamos a bendecir a la gente. Yo sé que algunos iban a estar un poco a la defensiva: pastor, pero estamos en pandemia, hay COVID, y si nos pasan a nosotros, y si nos contaminan, y si me lleno de COVID. Le dije: si usted cree, acompáñeme. Si no cree, está bien, quédese en casa. Me acuerdo que algunos hijos se unieron: vamos, salgamos. Y fuimos a predicar. Era Monte Sinaí, allá arriba. Estamos evangelizando, predicando, abrazando, orando por la gente. Pastor, tiene COVID, vamos a orar. Poníamos, llorábamos por la gente que tenía COVID. No sé si me llegó, pero nunca lo sentí. Si llegó, nunca lo sentí. Si no, gloria a Dios, nunca me llegó el COVID. Y estábamos en la calle, caminando por las calles, abrazando a la gente, orando por la gente, bendiciendo a la gente. Pero llegué a una casa, golpeé las puertas, y me sale una señora. Las casas eran de tablita, de caña. Me sale una señora y me dice la señora: pastor, ¿sabe? He estado orando a Dios para que Dios me responda con una provisión, y justo ustedes llegaron. Y ese día llegamos con la canasta. Entonces le dije: mire, esto viene de parte del Señor, lo hacemos por usted. Aquí venimos a bendecir. Esa señora con lágrimas recibe la comida, con lágrimas recibe lo que le habíamos preparado, y atrás de ella sale una niña. Lo que me partió fue lo que dijo la niña. Sale atrás una niña y le dice: mamá, hoy sí vamos a comer. Y la mamá con qué alegría le dijo: sí, mi hija, hoy sí vamos a comer. Yo pensé que no habían comido ese mismo día. Le dije: que no han almorzado. Y la señora me dijo: llevamos 3 días que no hemos comido. Y ese día le dije: Señor, perdónanos, porque hemos sido demasiado egoístas. El mundo se nos pierde en nuestras narices. Usted no sabe cuánta gente hoy se está debatiendo entre la vida y la muerte. Cuánta gente realmente tiene necesidad, y nosotros llenos de egoísmo aún. Esos pocos recursos que tienes en tus manos, puede bendecir a alguien, puede dar de comer a alguien.
Por eso no paramos. Este sábado, fin de semana que viene el Día de las Madres, nos vamos a meter, ya hablé con el Evangelio Cambia, para meternos a un centro comercial y evangelizar a cada madre y darles un detalle, una rosa, una carta a cada madre y orando por ellas. Pero no vamos a parar. Hace unas semanas estuvimos en la entrada de la 8. Usted va a la entrada de la 8, usted sí va a encontrar H por todo lado, desde la A hasta la Z. Pero que te digan ellos: pastor, yo quiero salir y no puedo. Quiero dejar la droga y no puedo. Ya me metí en un centro de rehabilitación y no he podido. Y le digo, solo Jesús te puede salvar. Solo Jesús te puede liberar. Me acuerdo, hace años atrás llegamos a la entrada de la 8. Y en la entrada de la 8 hay unos chongos, para los que sepan ese término. Y estamos presentándonos en la esquina con el Evangelio Cambia. Y viene un señor y se queda y ve las obras de teatro y todo lo que el Evangelio Cambia hace, llorando, quebrado. Terminó recibiendo a Jesús y al final nos dice: ¿sabe qué? Yo venía de esos chongos. Si ustedes no venían hoy, yo me iba para allá. Pero entendí que mi vida necesita de Jesús. Hemos entrado a colegios, iglesia, donde estudiantes tenían resuelto que en ese día se iban a quitar la vida. Llegó el Evangelio Cambia y hoy están vivos, gracias a Dios. Hemos llegado a barrios donde dicen: si ustedes no venían, yo me suicidaba en esta noche. El mundo necesita a Jesucristo y la iglesia lo tiene. Usted lo tiene. Usted tiene ese pan que da vida. Usted tiene ese Jesús dentro de su corazón. Deje de pensar en usted mismo. Deje el egoísmo. Hay gente que realmente lo necesita urgentemente. ¿Entiende? Aquí está mi mamá. Vaya a los hospitales. Usted encontrará gente, familiares que están en una sala de espera con días sin comer, días sin saber de su familiar que está dentro, sin recursos para las operaciones que necesitan, sin dinero para una medicina. Y usted no va a la iglesia porque le duele la cabeza, porque le salió buñero. Estamos demasiado egoístas. Hay un mundo que se está perdiendo allá afuera. Y el corazón de Jesús para con las multitudes es de compasión. Diga conmigo, compasión. Diga conmigo, compasión. Predicando el Evangelio del Reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver las multitudes, verso 36, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, otra vez desamparadas, sin atención, y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y mira lo que dice Jesús, verso 37. Entonces dijo a sus discípulos Jesús: a la verdad, la mies es mucha. Hay mucha gente, es lo que está diciendo Jesús. Hay mucha gente que necesita a Jesús. Hay multitudes. Corazones ya están abiertos. Corazones están listos. Hay almas ya con el corazón abierto para recibir a Jesús. Es lo que Jesús le está contando a los discípulos. Hay multitudes ya. Pero ¿saben lo más triste? Dijo Jesús, que hay pocos obreros. Hay pocos quienes quieren recoger la cosecha. Hay pocos que quieren atender a estas multitudes. Hay pocos que quieren predicar. Hay pocos que quieren salir a las calles. Hay pocos que quieren salir a salvar las almas. El problema no son las multitudes, porque Jesús nos dijo que las multitudes sí hay. El problema son los obreros, porque los obreros carecen. Jesús dijo: ya la mies está, el campo ya está de recogerlos. Pero no le está, Jesús no está orando: Señor, oro para que las multitudes lleguen. No. La oración es: Señor, levanta obreros. Las multitudes ya están, el campo ya está. La oración de Jesús ya no era para que las multitudes le abrieran el corazón. La oración de Jesús era para que los obreros se levanten a servir en el reino de los cielos. Hay mucha gente, dijo, pero pocos.
quieren trabajar para mí. Pocos quieren trabajar para el reino. Pocos son los obreros. Miren, en la iglesia está llena de dones, está llena de talentos, está llena de llamados, de propósitos, de destinos proféticos. Están llenos de pastores sentados en una silla, pero sin embargo son pocos los que dicen: Señor, heme aquí. Los que dicen: Señor, envíame a mí. Si en algo te puedo servir. Una persona de esta iglesia que no sabía si ese día en la clínica iba a seguir viviendo, porque estaba entre la vida y la muerte. No le quedó de otra que en esa silla, en esa cama, donde no sabía si se iba a levantar o no, al lado de ella había dos ancianas. Y dice que aún en su estado crítico, donde la habían desahuciado, dice: empecé a predicar, papá. ¿Y sabe qué, papá? Las ancianitas recibieron a Jesús. Y le dije: hija, el último día de nuestra vida en esta tierra nos iremos sirviendo a Dios. Nos iremos sirviendo a Dios. El último día será sirviendo a Dios. Pero que el Señor no nos encuentre sin hacer nada. La mies es mucha, obreros pocos. Y mira lo que dice el 38: rogad pues al Señor para que traiga las multitudes. Esa fue la oración de Jesús. Para que la gente llegue, para que la gente venga. No, rogad pues al Señor para que Él envíe obreros a las multitudes, para que Él envíe hombres y mujeres a recoger la cosecha. Jesús no esperaba que las multitudes lleguen a Él. Él salía a buscarlas. Lo que movía a Jesús a las calles era la compasión por cada alma. El deseo de Jesús es que sus discípulos se levanten con el mismo deseo de Él para salvar a un mundo que está perdido. El mundo necesita ese amor que hoy carece. Ese amor que se ha perdido aún en los hogares, en las familias. Hoy están con sus esposas por mero compromiso. Y lo único que los mantiene unidos ya no es ni el amor, solo porque tienen hijos. Y en otro caso, ni los hijos lo detienen. El amor se va desvaneciendo. Ya no hay amor al prójimo, sino que cada uno vela por sus propios intereses. El amor va desapareciendo. Hijos que ya no honran a sus padres. Ahora le dicen que son locos, están anticuados, que ellos no saben, que ellos no me entienden. Hijos que no tienen ningún problema de colocar a sus padres en unos asilos, cuando los padres le dieron casi toda su vida para ellos. Ese amor hoy desvanece. Ya no les importa honrar a sus padres, ni valorar todo el esfuerzo. Perdone la expresión que lo diga. Muchas veces no se compraron ni un calzón para que a ti no te falte nada. Y ahora que ya son grandes, son unos ingratos y bastardos. Padres hoy le muestran a sus hijos que aún en su vejez le sirven a Dios, y ellos con toda su fuerza son unos ingratos para con el Dios que los salvó. Ese amor desvanece cada día. Y no espere que se ponga mejor, porque Jesús lo dijo: el amor de muchos se enfriaría a causa de la maldad. Si tu amor se está desvaneciendo, hay demasiada maldad en tu corazón. Pastor, pero no he matado a nadie. Suficiente maldad para no buscar a Dios. Si usted cree que no necesita a Dios, que puede vivir sin Dios, usted tiene un corazón lleno de maldad, lleno de orgullo, lleno de arrogancia, de prepotencia, que cree que puede hacer las cosas sin Dios y no necesita a Dios en su vida. Ese amor desvanece hoy. Hoy puede haber un bus lleno y ningún jovencito se pone de pie para que las embarazadas se sienten. Ese amor desvanece, que ya no respetan a nuestros niños, sino que los adoctrinamos para que mañana sean unos homosexuales o lesbianas. Ya no hay amor por el prójimo. Pregúntale a un político si siente amor por el país. Si lo sintiera, nuestros países no estuvieran así. Pero ¿sabe quién tiene ese amor? Él lo tiene. Y la iglesia se supone que es la que la preserva. Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros.
La religión, la iglesia en el tiempo de Jesús carecía del amor. Por eso ante la adúltera no tenían problema en tirarle piedra y matarla. Pero vemos a un Jesús que se agacha y le dijimos: mujer, no temas, no vengo para tirarte otra piedra. Vete y no peques más. Vengo a salvarte, vengo a restaurarte. No voy a usar la Biblia para matarte ni dañarte. Vengo a usarla para salvarte y rescatarte. La Biblia no es para matar. Lo único que mata la Biblia es el pecado, no el que peca. La Biblia no es para matar a nadie. La Biblia es para levantar, restaurar, animar. No usa la Biblia para tirarle juicio a alguien. Jesús le dijo: Señor, las multitudes ya están, pero oro, Señor, que tú envíes obreros a recoger la cosecha. Jesús no está orando por un nuevo equipo de alabanza para su iglesia. Jesús no está orando para nuevos servidores. Jesús no estaba orando para nuevos maestros de escuela dominical. Jesús estaba orando porque le preocupa ese mundo que está afuera. Estaba orando para que los discípulos, que se llaman discípulos, salgan de sus cuatro paredes y rescaten a esas multitudes que están perdiéndose afuera. Dile que a tuyo, ¿somos esos obreros? ¿O estamos llenos de excusas? Pastor, no puedo. No puedo. No puedo. El Señor ha orado por ti para que tú te levantes y busques a esas almas perdidas. Tu pastor también ora para que tú te levantes. Pastor, fallé, levántese. Pastor, pequé, levántese. Que su error y su pecado no irrumpa el propósito que Dios tiene con usted. Eres una herramienta muy valiosa en las manos de Dios. Si no fueras tan valiosa, créeme que Jesús no hubiese derramado su sangre, pero la derramó por amor a nosotros. Dios tiene un propósito especial contigo, un destino especial contigo, y es salvar a este mundo. Salvar a este mundo.